¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión estamos con el arquitecto Eduardo Montoña aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por venir a platicar, ¿no? Un poquito de lo que se dedica, su área de acción y pues el recorrido de cómo se llegó hasta ese punto, ¿no? Perfecto, claro que sí. Que si gusta, vamos comenzando por el tema de lo más actual, lo más fresco que tiene su cabeza, que es, bueno, ahí viendo en su currículum, las partes son, o su enfoque es arquitecto urbanista, correcto. Y se desempeña en el proyecto de Sergio Arquitectos. De Sergio Arquitectos, así es. Ok, y como profesor en UABC. Así es, bueno, de esas dos partes son un par de facetas, por así decirlo, que manejo de forma más formal y más profesional, por así decirlo, en la parte de UABC, al ser profesor de tiempo completo en la universidad. Entonces es algo que lleva una estructura más fuerte. Y Sergio, desde hace ya bastantes años, unos que serán casi 20 años más o menos, ya de estar trabajando en diferentes etapas, diferentes momentos, pero la parte de la consultoría urbana, que es la que se está desarrollando de ese lado. Que ahí participa como socio. Ahí estoy como socio, estoy con la arquitecta Rosabella López. Un saludo. Entonces sí, que también ya estuvo por acá con ustedes, creo, en algún momento. Sí. Entonces, en realidad, bueno, fue un proceso que fue dando esa parte, fue algo, por así decirlo, como orgánico. Gradual, poco a poco. Coincidimos en un trabajo hace ya bastantes años. Empezamos más o menos como yo creo que haber sido como unos 2005 más o menos, un poco antes, el trabajo de asesorías respecto. Primero empezaban los estudios de impacto urbano en la ciudad, empezaban algunos trámites a nivel urbano, y por coincidir en el mismo trabajo en la misma oficina fue de esta oportunidad, vamos tratando de formalizar algo al respecto, ¿no? Entonces participaba el primero con la parte nada más de cuestión de análisis SIG, que de ahí fue mi primer acercamiento a esa parte de los sistemas de información geográfica. Y poco a poco pues fuimos viendo cómo se tenía que ir conformando toda esa estructura. ¿Cómo es esa parte? O sea, como lo que ya nos han contado un poquito, cómo ha sido el proceso de irle dando forma a esto, pero creo que también es algo que mencionaron, el tema de la información topográfica, pues de aquí, ¿no? Sistemas de información geográfica, más que nada. Sí, pues son estas herramientas o esos software que te permiten hacer análisis de los territorios a partir de diferentes capas de información, y sobre eso pues así que determinar o investigar a lo que guste, ¿no? Y nosotros en lo particular pues lo estábamos aplicando en la parte del estudio de impacto urbano, de las nuevas edificaciones, sobre todo en aquellos años era más para el tema de fraccionamientos, era lo que se daba más, era el momento, en ese momento era un poco el boom de los fraccionamientos, un poco la expansión hacia el este de la ciudad, y ya poco a poco ha ido evolucionando hasta que al día de hoy la mayor parte que trabajamos son cuestiones de los edificios verticales que sería el nuevo boom, por eso. Que sería el nuevo boom, esa nueva ola, ¿no? Antes nuestros trabajos eran más sobre la cuestión de urbanización, y ahora pues son sobre edificación, ¿no? Sobre acciones de edificación. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, el proceso básicamente, bueno, la que ha llevado más fuertemente el despacho, la consultoría es Rosabella, esa es la socia que lleva la mayor parte. Y básicamente que ha sido más o menos del 2011, 2012, sí, más o menos unos 10 años. Antes de eso yo participaba más desde la parte de apoyar cuestiones de análisis GIS, hacer algunas propuestas y demás, pero ya después del 2011 que eso fuera un tiempo, regreso, y básicamente ya es donde entra más con el tema de hacer la sociedad, ¿no? O sea, de entrar más en forma, y de hecho durante un tiempo pues estaba llevando la mayor cantidad de proyectos yo en ese momento, pero bueno, básicamente lo que nos fuimos dando cuenta es de que el desarrollo de los estudios pues nos lleva bastante tiempo para una sola persona para poder hacerlo, solo una sola persona o dos personas. Entonces la idea pues fue tratar de encontrar una forma de sistematizar un poco todo este tema de los análisis, ¿no? Guardando las particularidades de cada proyecto y revisando lo que necesita cada cosa, pero pues era un poco el buscar
modificar. Ok, creando ese flujo de trabajo como más eficiente, ¿no? Sí, el flujo de trabajo que de manera que lo pudiéramos dividir, que lo pudiéramos revisar, que lo pudiéramos acotar, entonces era parte de la forma de trabajo. Imagino que aquí pues obviamente entra la parte de ir contratando más personas e irlas acoplando a... Sí, se dio diferentes momentos. Al principio estábamos trabajando principalmente 3 personas nada más. Entonces igual nos dividíamos parte de los trabajos, la cuestión del análisis como tal del sistema de información geográfica, la parte legal, la parte de justificar y de realmente integrar toda la información que se da, porque no nada más es analizar, ¿no? Básicamente el análisis es separar todas las partes del problema, pero luego pues buscar cómo se justifican los impactos urbanos o cómo se logra o minimizar las afectaciones que pudiera tener cada proyecto. Entonces básicamente eso es lo que estuvimos haciendo, y después de eso afortunadamente también pues el volumen de trabajo fue aumentando, entonces ya 3 personas no éramos suficientes. Aparecieron también hay algunas oportunidades dentro de la consultoría para hacer no nada más estudios de impacto urbano, sino cierto trabajo de consultoría en plan o otros puntos en donde ya requeríamos más apoyo de más personas de trabajo, ¿no? Entonces es igual, más o menos creo que una de las ventajas de la consultoría es que pues precisamente puedes adaptar tu volumen personal o con las personas que trabajas en el sentido de adaptarte a lo que estamos desarrollando. Y así ha estado. Ha sido creciendo. Exactamente. Y empezando un poquito a desmenuzar dónde viene esta inquietud, de dónde sale como el interés por el tema urbano. El interés del tema urbano viene desde que estaba estudiando así que la carrera, ¿no? Básicamente estaba pues igual egresé del Tecnológico de Tijuana. En el momento que salgo egresando en mi plan de estudios, por así decirlo, al final estaba la rama de arquitectura o la parte, de arquitectura, proyecto arquitectónico y la parte urbana. Entonces en alguna ocasión en las materias de urbanismo me dio clases el maestro de los Reyes, no sé si lo conozcas, maestro López, Eduardo López, precisamente que era uno de los maestros que en su momento pues va un maestro cubano que tenía bastante información, un manejo del tema urbano. Entonces me dio clases varios años en la escuela, y precisamente fue con él un poco donde me gustó la parte de urbanismo, ¿no? Entonces ya después de ahí al final terminó el último año siendo la especialidad, le llamaban, ¿no? En su momento, de la parte de diseño urbano. Y bueno, esa fue como que la base. Y después de eso, bueno, pues estaba trabajando en Urbi, que es donde coincido con Rosabelia, que precisamente es quien también lleva la parte urbana de la empresa, la parte de la planeación urbana dentro de la empresa. Entonces, así como que poco a poco se fueron dando ahí los casos, ¿no? Bueno, consciente e inconscientemente me ha gustado trabajar como en diferentes escalas. También mientras estaba igual saliendo de la escuela, en los primeros años que estaba afuera, trabajaba diseñando molduras. O sea, mientras mi especialidad era la parte de diseño urbano, hacía diseño de molduras y el tema de fabricación un poco de molduras en serie, ¿no? Y a la par estaba también viendo cosas del tema urbano. Entonces, a mí me ha llamado la atención la parte urbana, más como el lugar donde nos movemos. O sea, es como, pues es nuestro entorno, ¿no? El entorno donde estamos, el entorno donde nos hace el intercambio de ideas, es el entorno donde queda más allá que a lo mejor nada más la cuestión de la ampliación o la parte técnica urbana, ¿no? Al final de cuentas, pues la ciudad es hervidero de ideas en donde chocamos, en buen sentido, ¿no? Llegamos, chocamos y generamos nuevas chispas y generamos nuevos puntos, ¿no? Sí, entonces, pues está viva, ¿no? Que algo llamativo de eso, no sé, dicen que todo se tiende a repetir en naturaleza. Entonces, no sé, si tú ves un trazo, por lo menos le puedes dar cierto, igual moviendo el tema un poquito romántico, como el tema de las carreteras en el cuerpo, que serían las venas, o sea, ves como ciertas cosas que se pueden ir repitiendo, ¿no? Sí, de hecho un poco, en las primeras clases en la escuela, igual nos planteaban un poco de cómo podía conceptualizar la parte urbana. Entonces lo veía como esta parte de un organismo vivo, ¿no? Que está, y que de hecho ya más adelante, varios años después, a través de la maestría y demás, pues vuelvo a caer un poco en esa analogía a la parte del cuerpo. Y entonces se vuelve a llegar ahí a ese punto de... Bien, vámonos por las ramas. Pero bueno, lo voy a tratar de estudiar un poquito. Porque parte de lo que veí era
vi como el tema de las conferencias y de unos estudios como divulgación, ¿no? Unos artículos que mencionaba del metabolismo urbano. El metabolismo urbano, correcto. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, la parte de la ciudad, desde un punto de vista del mismo urbanismo, hay como una rama que va sobre la parte del urbanismo ecológico. Entonces, sobre el tema de la parte de ecología, pues como cualquier ecosistema, pues la ciudad es un lugar donde tenemos un conjunto de seres vivos, un conjunto de tanto plantas, animales, personas, un entorno, un clima y demás. Entonces, pues comparte prácticamente cualquier característica de un ecosistema. Entonces, en ese lado, pues básicamente es un ecosistema urbano, pero es un ecosistema. Entonces, hay ciertos una mezcla entre urbanistas y ecólogos que pues, plantean que precisamente al ser un ecosistema pues tiene un metabolismo, tiene una forma de consumir cosas y de generar desechos. Entonces esa parte fue así como de es cierto, es un poco lo que veía como cuando estaba en la universidad sin saber exactamente decir que si era un ser vivo o que es una forma de ser vivo. Pues sí, al final de cuentas la ciudad dependemos de muchas cosas que no vemos directamente cómo nos llegan. Y que básicamente, o sea, las ciudades, pues estamos aquí, estamos haciendo este intercambio de ideas, pero en algún lugar se tienen que producir los alimentos, en algún lugar sacamos el agua para poder vivir aquí, y de todos modos todas nuestras acciones pues también generan residuos y esos residuos se tienen que ir a algún lado. Y a lo mejor los que nos pueden ser un poquito más familiares son las que tenemos a lo mejor en las calles, basura tirada, el smog que generan a lo mejor los carros, ¿no? Pero al final de cuentas el impacto, la cantidad de residuos que generamos, pues lo vamos a enterrar a algún lado, en algún lado fuera de la ciudad, no sabemos. Entonces me gustó mucho esa parte porque básicamente aunque a lo mejor hablamos del metabolismo de nuestro cuerpo, lo podemos entender un poco más como claro, primero, energía, ¿no? Decir, como cualquier alimento, ese alimento pues me va a generar, me va a dar energía, esa energía la voy a usar para moverme, y demás. Entonces pues puedo generar calor como parte de ese proceso metabólico, y pues al final de cuentas generamos diferentes tipos de desechos, ¿no? Entonces más o menos lo mismo sucede con la ciudad, pero cuando lo hablamos como en un cuerpo con un sistema así bien cerrado y bien definido, pues digo, aquí termina mi cuerpo, aquí termina mi metabolismo. Pero la ciudad es complicadísimo, ¿no? Entonces lo mismo, es un poco de llegar a ese punto de decir, bueno, ¿dónde empieza, dónde termina la ciudad? Está interesante ese punto. Algo que me llama la atención es cuando pues tiene una conferencia y análisis sobre esto. ¿Qué tanto se inspiró como el tema del metabolismo humano como para llegar a ese punto? O sea, ¿qué tantas comparaciones hizo para decir, si la ciudad tuviera esto, o sea, como un cuerpo humano, ¿qué tanto podríamos mejorar o cuál sería como esas cosas que le faltan que vio? No sé, investigando. Bueno, sí, como tal te digo, ojalá se me ocurra también, pero son de diferentes autores, ¿no? Que ya traen esta idea. Lo más interesante de lo que plantean es del cómo al ver el flujo de cosas dentro de la ciudad es bien complicado, es dificilísimo medirlo. O sea, esa es la parte a lo mejor la más complicada. Cuando hablamos también de la similitud del cuerpo, pues yo puedo decir, bueno, a lo mejor nos dicen que tenemos que tener una dieta con tantas calorías, debes de ingerir tantos litros de agua al día, debes de hacer cierta cantidad de ejercicio para mantenerte saludable. Digamos que podemos darle toda, podemos tener un nutriólogo que nos dejara, un médico internista que nos dejara todo lo que tenemos que hacer para mantener nuestro metabolismo funcionando bien, ¿no? Y dices, oye, si comes mucha, el tema de azúcar y poco ejercicio, pues vas a generar a lo mejor más grasas y eso te va a traer un síndrome metabólico que puede desencadenar en diabetes, y podemos como que ver la parte urbana, la parte humana. Pero en la parte del urbanismo, al ser también como esta ente que está
está cerrada, bueno, que tiene fronteras y demás, pues también tenemos consumo de agua, tenemos consumo de alimentos o de materiales, que a lo mejor lo podemos pensar directamente en la comida que nos llega como ciudadanos, pero la ciudad tiene que alimentarse de algún lugar para crecer. Entonces, pues básicamente con nuestra acción de arquitectos y urbanistas, pues es de las más devastadoras en cuanto a impacto ambiental, porque la primera que hacemos es cambiar el uso del suelo natural a algo construido, y luego para construirlo tenemos que sacar material de algún otro lado y termina en otro lugar, y termina acá, ¿no? Entonces lo transformamos y claro, le agregamos valor, y ese valor nos permite aumentar nuestra calidad de vida. Digo, tiene muchas cosas positivas, pero al final de cuentas en otro lado que no vemos es donde lo estamos también afectando, lo que estás perjudicando en algún punto. Entonces esa como que es la parte, y dices, bueno, y ya dentro de la ciudad pues tenemos un montón de sistemas que se lo podemos hacer como sistema, podemos hacer una comparación con nuestros sistemas internos, ¿no? La parte de, bueno, venas, el tema de vialidades, ¿no? Como decías un poco, el sistema circulatorio. Pues también tenemos estos sistemas viales que grandes, sistema vial primario, donde pues las localidades principales de la ciudad, y luego nuestras pequeñas venas que pueden ser los vasos del cuerpo y que nos permiten llevar y movernos dentro de la ciudad, ¿no? Pero la parte del metabolismo o la parte de cómo procesar todo lo que tenemos dentro de la ciudad, pues es donde se complica ya, porque pues básicamente a lo mejor la unidad más pequeña en la que podríamos analizar sería la vivienda o la familia. Sí, porque ya si nos vamos al tema personal, pues todavía sería mucho más complicado, más atomizado el cómo analizarlo. Entonces, pues cada vivienda es un lugar en donde se consume agua, en donde se consumen materiales, pero también consumimos otra cosa que a lo mejor en el cuerpo no lo vemos tan clara, que es la energía. Porque nosotros producimos con el metabolismo pues producimos nuestra energía que nos mantiene en movimiento. Pero la ciudad como tal pues no la produce de esa forma, ¿no? Entonces requerimos la parte de la energía, y sería la energía eléctrica la que estaríamos utilizando para estos procesos y lo que nos mueve a todo y todo. Sí, que las casas vendrían a ser como pues, células, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces precisamente, bueno, esa es la propuesta de diferentes autores que vienen desde los 70s, 80s, y que por diferentes lugares han tratado de medir el metabolismo de las ciudades. Y lo más complicado es que cuando quieren medir el metabolismo de las ciudades, empezar cuando tienes una ciudad que está, digamos, ciudad normal dentro del continente y demás, pues es difícil de encontrar los límites. Y donde ha sido más fácil estudiarlas es donde están ciudades que son prácticamente islas, tipo, a lo mejor Hong Kong, que puede ser ciudad-isla, ¿no? Tienes un límite bien establecido y sabes cuándo entra y cuándo sale algo. Pero si nos pusiéramos aquí en Tijuana, tal vez dices, bueno, puedo saber cuándo entra y cuándo sale algo de la frontera, pero hacia el otro lado, o sea, hacia la parte sur-oeste, ya no sabemos dónde entra, qué sale, ¿no? Entonces esa es la parte más complicada que se ha tenido para poder como medirlo, modelarlo y demás. Pero pues de alguna forma u otra dices, pues sí sabemos que se están haciendo ese tipo de procesos. Entonces en eso andaba, y precisamente en uno de los trabajos, de los artículos de divulgación, salen de un trabajo más o menos de final de maestría, que precisamente me estaba dando la tarea de cómo buscar tratar de medir el metabolismo de Tijuana. Y bueno, y entonces empezó a ver, y dicen la parte de las estrategias o los modelos para hacerlo. No, pues tienes que revisar modelos económicos, o tienes que buscar modelos demás, pero pues que se quedan en escala macro, que se quedan con datos a nivel país y demás, ¿no? Bueno, país o estados, o cuando mucho municipio en el mejor de los casos, porque también son datos que muchas veces a las autoridades pues no le significan nada, porque no alcanzan a ver exactamente cómo pueden utilizar cierta información. Entonces pues básicamente no tiene mucho sentido para ellos cuantificarlos, o si se cuantifican por diferentes entidades o diferentes dependencias, y pues para cruzar la información también es complicado. Entonces, por ejemplo, una parte del ejercicio era tomar un trabajo del Colegio de la Frontera Norte, que habían ya analizado un poco los residuos que producían ciertas
distintas colonias de Tijuana. Y entonces la idea era, bueno, vamos retomando lo que ya empezaron a generar de ciertos pasos, no buscando metabolismo, pero tratando de encontrar lo que ya ha hecho otras personas, ¿no? No podemos empezar necesariamente de cero. Entonces, pues esa parte de ya se produjo tanta basura en tales lugares y demás, ¿no? Y también estaba interesante porque la perspectiva de este estudio era precisamente hablar de diferentes clases socioeconómicas. Entonces, como para ver si a lo mejor dentro de la clase había diferencias de cantidad de producción de residuos. Y aunque sí fue un poco, había que checar que el tema del consumo de agua y el consumo de materiales sí que hay una diferencia más o menos fuerte entre clases sociales, ¿no? Entre una clase más alta se consume muchísimo más agua, la clase social consume más, entre más clases en la clase social hay consumo más alto. Es correcto. Entonces básicamente dependiendo de este segmento socioeconómico, pues también tenemos otro detalle, aparte del agua hay una menor densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las casas más grandes, también eso nos lleva a tener menos población por una superficie de metro cuadrado, lo cual hace que sea pues menos eficiente el terreno. Pero bueno, la parte en sí del agua pues va a que Tijuana ya ahorita con los 2 millones de habitantes que más o menos somos, en realidad pues no tiene, y lo que es preocupante en cuanto a metabolismo es que no tiene fuentes de agua. O sea, como tal, nuestra dependencia del agua pues es a través del acueducto con el río Colorado. Entonces, básicamente estamos tomando el agua o estamos trasvasando el agua de una cuenca a otra. Y básicamente desde Ensenada hasta la parte de todos Los Ángeles, todo el corredor que tenemos desde Ensenada hasta Los Ángeles, ninguna de esas ciudades tiene la capacidad hídrica para soportar la cantidad de población que tenemos. O sea, si hoy nos cortaran el suministro del río Colorado, o sea, la presa que tenemos del Carrizo, que es donde llega y se almacena probablemente para romper la presión, se acabaría rapidísimo. Y la presa de Abelardo de Rodríguez pues no es una presa para mantener o para consumo de agua, más bien es de control de inundaciones. Y la cantidad de pozos que están en la ciudad, o sea, no proporciona prácticamente ningún porcentaje o un porcentaje muy bajo de agua. Entonces, bueno, ahí es donde empieza la parte del metabolismo, ¿no? Dices, bueno, necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos materiales, pero pues el tema del agua, no tenemos agua, todo lo demás no tiene mucha razón de ser. Entonces, y hasta ahorita creo que en la ciudad estamos pues muy acostumbrados a que prácticamente abres la llave y en cualquier momento vas a tener agua corriente directamente del sistema. Y hasta hace unos cuantos años pues empezaron un poco con el tema de los tandeos, el Torlab, pero bueno, ciudades como la Ciudad de México que tiene años con días específicos y horas específicas para que puedas cargar, rellenar tus tinacos, ¿no? De ese lado. Entonces ese es el punto en donde dices, bueno, pues el agua tiene esa importancia, tiene ese punto. Damos 75% de agua, ¿no? Exacto. Entonces andamos ahí en ese lado. Entonces queda por ahí, ¿no? Y por ejemplo, por el otro lado, la parte de energía dentro del metabolismo, pues básicamente aquí es que tenemos la ventaja de, pues tenemos una termoeléctrica que directamente suministra ahí, ¿no? Pero bueno, la termoeléctrica también utiliza carbón fósil, ¿no? Combustibles fósiles. Estos llevan asociados a cada kilowatt de energía que consumimos en nuestra casa, pues asociado generar una cantidad de emisiones de CO2. Y en este caso sí lo vemos porque lo tenemos en Rosarito, ¿no? O sea, muchas veces en los sistemas eléctricos pues están súper conectados y no vemos dónde se produce la electricidad lejos, pero aquí sí la tenemos, digamos, relativamente cerca, ¿no? Sabes que está la termoeléctrica, entonces como que esa parte sí nos es un poco más cercana, o por lo menos un poquito más consciente de un poquito más consciente, correcto. Y bueno, entonces la parte de energía igual, pues básicamente sí que el consumo energético, entonces, en el análisis que estaba sacando, bueno, también no es de esperarse una gran sorpresa que la parte socioeconómico alto tenga mayor consumo, pero también la parte del segmento medio y bajo tampoco es que se despegaban tanto del... esa era por ahí una duda, ¿no? O sea, que también qué tanto porcentaje
había ahí de diferencia. Sí. No directamente, ahora sí que no traigo exactamente sí, pero no está muy alejado. No está muy alejado del segmento socioeconómico alto. Okay. Entonces, y también a lo mejor ahí nos ponemos a preguntar de, bueno, ¿y por qué no a lo mejor que está? Y también parte del muy particular de Tijuana es que pues manejamos una gran cantidad de electrónicos en la ciudad. O sea, prácticamente, afortunadamente, el nivel de vida que se permite a lo mejor temas de sueldos, acceso a cosas de segunda mano, un tanto lo que se trae de otro lado, un poco medio desecho de allá, pero que todavía funciona y que aquí lo podemos una segunda vuelta, por así decirlo, pues permite que prácticamente en todo hogar haya televisión, microondas y una buena cantidad de electrónicos. Entonces eso hace que el consumo sea relativamente alto comparado con el promedio nacional de los segmentos, ¿no? Entonces ese es el punto. Y luego el otro es de que también la parte por materiales, pues también aquí en la ciudad vemos pues ya cada vez más bancos de materiales procesados, ¿no? Sí. Por ejemplo, yendo para Tecate, un cerro simplemente pues ya desapareció hace poco tiempo, ¿no? De que lo trabajamos como agregados. Sí. Cerca, aquí en Ensenada, pues también está la parte de el tema de la cementera, entonces tenemos como ciertos elementos que pues permiten que tengamos boom ahorita vertical de materiales. Sí. Entonces básicamente tiene un costo, ¿no? Cada metro cuadrado que estamos construyendo pues tiene que salir de algún lado. O sea, no, si de alguna parte de la naturaleza llega, ¿no? Algunos muy cercanos, sobre todo los que son muy pesados, tienen que ser cercanos a la ciudad. O sea, el tema de agregados, el concreto y demás tiene que ser muy cercano a la ciudad por lo que el costo que significa el transporte, y por los demás pues son productos industrializados de otros puntos. Y también en temas de materiales, ahorita que platicábamos un poco lo de las cosas de segunda, también Tijuana se caracteriza por ser ese como degradador de segundas cosas. Sí, que incluso hasta el tema de los autos, ¿no? Que está otro pues llegan para acá, ¿no? Los autos chocolate, chatarras, chatarrizados, ¿no? Sí. Entonces, pues también nos hemos vuelto como degradador. Si nos vamos otra vez con la comparación de los ecosistemas, pues somos un poco también ese organismo, microorganismos que están degradando de manera constante, despacito, pero que están degradando los materiales que llegan también del exterior, ¿no? Positivo, negativo. Positivo, pues básicamente también permite tener a lo mejor cierta mejora o cierto punto de calidad de vida, si lo podemos considerar, porque es de más fácil acceso o demás, pero también se permite que al tener más fácil acceso pues es más fácil el desecho. Y aparte entonces, se podría ver hasta como no sé si como tal una relación simbiótica, pero el tema de que sea, no sé, la cultura de allá que es muy de sale nuevo, y que es como reemplazar tan fácil también el que se pueda sustentar ese tipo de vida allá, es por esto, ¿no? Que hay un punto en donde lo puedes aventar, porque si no te saturarías y más, pues ¿dónde termina todo lo que ya no ocupo? Sí, ¿no? Claro. Y de hecho creo que también es algo positivo, ¿no? Que de alguna manera también la ciudad lo permite, o que también la ciudad está abierta, o como ciudadano estás abierto a esas compras de segunda y demás. Que recientemente, bueno, ya está cada vez más abierto, y la conciencia ecológica, podemos decir que lo ha puesto incluso hasta un poco de moda en la parte de reutilizar antes de que se vaya a reciclar. Sí, entonces, que están hasta esas campañas de no cambies de teléfono pues, cada año, después darle una vida útil, pero que a la vez ya si nos vamos muy a fondo con eso, o sea, el tema de la obsolescencia programada, dices, pues es que también me están obligando a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí. Luego, tanto la obsolescencia programada como la percibida, ¿no? Que muchas veces todo funciona, pero simplemente pasó de moda y ya queda, ¿no? Que hay algunos donde sí te hacen cambiar a fuerzas y otros es donde te sugieren que cambies, ¿no? En ese lado. Entonces, por ese lado fue lo que estaba viendo, lo de metabolismo urbano. Y recientemente el tema de metabolismo urbano ha cambiado ha mutado, ¿no? Se ha desarrollado, por así decirlo, al concepto de economía circular. ¿Cómo? Economía circular. Ok, ahí sí estoy totalmente perdido, pero me interesa. La parte de economía circular es en donde ya se buscan que los procesos de producción, o todo proceso de producción, pueda incorporar dentro de su mismo proceso mermas de otros.
Okay. Entonces básicamente es lo que yo produzco. Si estoy produciendo y tengo algún subproducto, pues ese subproducto o ese desecho que ya no es parte para mi desarrollo como empresa, además, pues deberá de incorporarse en alguna línea de producción de alguien de algún otro lado. Okay. E incluso que también es algo que nos falta meter un poco en la cuestión para mi gusto, de la educación como arquitectos, es que pues, nuestra responsabilidad como arquitectos no se acaba en el momento en que tú entregas la llave del edificio. Okay. O sea, tu responsabilidad es que desde que se planeó el edificio tienes que considerar en qué momento va a dejar de existir ese edificio y cómo se va a reintegrar al metabolismo, a la ciudad, o cómo se va a recuperar todo ese lado, ¿no? Okay. Entonces este es por donde también el problema de la economía circular, en lo que yo veo en nuestro caso como arquitectos, es que en los procesos de construcción podemos recuperar posiblemente esas mermas y podemos meterlas dentro de algo más, pero en sí el edificio, nuestro producto, tarda muchísimos años en degradarse, y para que, digo, a lo mejor en los casos esperamos que cualquier cosa que construyamos pues nos sobrepase nuestra vida. Sí. Entonces realmente no vamos a estar aquí cuando se vayan a demoler o cuando se haga un cambio, ¿no? Entonces en el mejor de los casos el edificio debería de cambiar de uso antes de demolerse. En el mejor de los casos, el edificio se tendría que actualizar a las nuevas tecnologías o permitir adecuarse a las nuevas tecnologías antes de demolerse. Que ahorita está muy... Bueno, creo que ya tiene unos años, pero una altura de entrepisos un poquito más amplia para así como puedan ser, no sé, departamentos que también puedan adaptarse a oficinas o diferentes cosas, ¿no? Correcto. Y de hecho los sistemas constructivos se están buscando cada vez más que sean modulares, con la intención de que precisamente puedas cambiar una parte de un módulo o alguna cosa sin tener que cambiar toda la estructura. Okay. Entonces también, pues bueno, de hecho hasta la parte del mismo tabla roca o el cartón de yeso, dice, bueno, es una hoja que puedo llegar a mover, quitar, de alguna forma. Sí, ¿no? Que me hace facilidad, ¿no? Pero también entre más industrializado esté el producto, pues más energía incorporada llevaría esa parte de la construcción, que hablábamos ahorita de materiales y energías, porque entonces en algún lado se debió haber producido. Sí. Entonces pues entonces se complica. Que es como el tema del acero, ¿no? O sea, ¿qué tanta agua tienes que gastar y ensucias para generar, no sé, 1 kilo, ¿no? Que ahorita no tengo fresco, ¿cuánto es? Yo bueno, estoy en el área del acero, tengo presente eso. Bueno, entonces en el área de acero, la cantidad de energía que necesita para producirse es altísima. El tema de aguas pues es alto, ¿no? Entonces lleva mucha energía incorporada, pero lo positivo del acero es de que sin mucho trabajo se puede reajustar. Eso sí. Entonces básicamente son piezas que puedes, si no me servía de esta longitud, lo puedo cortar, lo puedo adaptar a donde va. Sí. Y a diferencia del concreto, que básicamente pues es complicadísimo recuperar los materiales del concreto. Porque justo me parece, no sé si es el Cosmopolitan, pero que tiene la certificación Lean, que es parte de no sé cuánto era el porcentaje de desecho que tienen que tener para tener, no sé si era, creo que se maneja por colores, no lo tengo fresco. Son por grados, es de certificación normal, plata, oro, platino y diamante, si mal no recuerdo. Entonces creo que los que tenemos aquí en la ciudad son hasta, alguno debe tener platino, pero normalmente están en plata. Me parece que oro. El tema es hasta en lo que me quedé o lo que supera, como no sé, todos estos desechos de concreto y demás, era triturarlos y usarlos como, no sé, como adorno o demás, como para caminos dentro del edificio, ¿no? Correcto. Sí, es la intención, ¿no? De que utilizar, ¿no? Exacto. Y entonces, por ejemplo, ya ahí se podría ir por otra rama, que también es, a lo mejor como arquitectos no la explotamos mucho, que es la del análisis de ciclo de vida del edificio. Okay. Entonces todo tiene un poquito de la mano con eso. Sí, todo producto que vemos tiene un ciclo de vida, ¿no? Cuando hablan de la obsolescencia y demás, pues precisamente se llega o se conoce la parte de la obsolescencia, pues porque programo a que el producto tenga una vida de tal tiempo. Sí, porque pues es parte del negocio, entonces para consumidores pues que estén en constante consumo. Necesidades, ¿no? Creando la parte de necesidad. Entonces en el edificio sería más o menos igual. Deberíamos de conocer también
también el análisis de ciclo de vida, cuánta energía necesitamos el edificio para que sea habitable. O sea, cada vez necesitamos o está más frecuentemente el uso de los aires acondicionados. Cuando no es lo ideal, porque si hubiera un buen diseño deberíamos de reducir esa necesidad de aire acondicionado, pero bueno, al final de cuentas se está dando cada vez más. Entonces hay energía que se requiere en el edificio para que sea habitable. También los materiales que ponemos al interior, qué tipo de materiales son, y precisamente ahorita que comentabas LEED, pues LEED se enfoca mucho en la habitabilidad del edificio, al interior del edificio. Que cuando estemos ahí los productos no generen vapores que pueden de parte de enfermar a la gente, la calidad de la luz, la iluminación sea la óptima para que se pueda hacer mejores actividades y que se requiera la menor cantidad de energía para producir esa luz o esa iluminación y que mejor sea por medios naturales. Y el control solar para también evitar que el edificio se caliente, y si el edificio se calienta, tratar de utilizar bombas de calor para intercambiar la energía que genera como su producto el uso del edificio para otra cosa o para tratar de producir otro tipo de consumos. Entonces la idea es buscarle cómo llegar a una tablita, un equilibrio entre un punto y otro. Que ahí la persona más indicada para tocar este tema, porque justo, bueno, no sé si todavía esté, pero nuestra generación salió con el tema de diseño sustentable. Que una de las cosas es, me preparas como arquitecto en el tema de diseño sustentable, sales, pero como ya quedaría de cada quien, ¿no? Pero como sales y no hay este seguimiento, no hay algo que te obligues, lo quieres ver así como, si lo quieres hacer, lo harías, ¿no? Pero sales y no hay algo como que te vaya orillando, hazlo de esta manera, como te enseñan y, pues no, realmente no lo ocupas o no es algo que se practique, pues no sigues por esa línea. Fíjate que ese lado, creo que ya ahorita, bien y mal, se puso por un momento de moda la palabra sustentable. Y es una palabra que quedó como plástica, ¿no? En el sentido de significa todo y no significa nada para muchas personas. O la moldeaban en el mejor de los sentidos hacia la parte que le conviniera. Entonces, bueno, en particular ya en ese lado, igual, desde la prepa un poco tenía ahí cierto interés con la parte un poco del medio ambiente, pues me llevó también a ver la parte de la maestría en desarrollo de sostenibilidad como tal. Esta maestría tiene un enfoque muy particular porque una línea de la maestría era sobre la parte de arquitectura, otra sobre la parte de urbanismo, pero en sí la maestría está enfocada desde una visión más holística, una visión sistémica, algo mucho más amplio de la sostenibilidad en ese caso, que era a partir de la Politécnica de Cataluña. Entonces se me hacía muy interesante porque cuando yo estudié no estaba esa parte de la cuestión de moda la palabra tanto sustentable. Sin embargo, ya en el ejercicio profesional sí empezaba el tema de lo sustentable. Y decía, bueno, es que yo veo ciertos edificios o ciertas secciones que dicen que es sustentable, pero yo no le encuentro lo sustentable, ¿no? Y no sabía mucho sobre el tema de sustentabilidad. Y precisamente esta parte de lo sustentable lo estaban viendo o lo llevaban desde la Politécnica. Fue una maestría que estaba a partir de 5 escuelas diferentes, 5 facultades diferentes de la universidad. Entonces era de la parte de arquitectura, de caminos, de ingeniería industrial, de la escuela de ingeniería. Entonces los maestros eran como de muchas ramas, ¿no? La parte de la multidisciplinaridad, y creo que era algo de lo que me gustaba bastante, porque básicamente te decían, oye, pues es que el tema de la sustentabilidad no es vete a la arquitectura sustentable, es visualízalo todo desde un punto de vista global, ¿no? Y por ahí ya estando en esos rubros, pues ya me salió por ahí unas palabras, ¿no? De la sistémica y considerar todas las cosas como un gran sistema en donde
todos pues somos una pequeña parte de algo más global, en donde cualquier disrupción en alguna parte de ese sistema va a tener consecuencias que pudieran ser predecibles, pero que muchas veces no son exactamente en proporción a la disrupción que hubo en el sistema, ¿no? Ok, me interesa comprender un poquito esa parte, un poquito más desarrollado. O sea, como que no se alcanza a percibir eso que está generando un daño, por así decirlo. O sea, esa disrupción que no genere algo como que a lo mejor a primera vista causa algo tan grande, o como que vaya a ir metiéndose poco a poco. Sí, básicamente, bueno, viendo desde el punto de vista de precisamente esta maestría, llevaba la parte más de... Hay como dos tendencias en la parte de sustentabilidad. La parte que está muy cargada, la parte económica, que es lo que viene siendo más la parte del desarrollo sustentable, y donde hablamos del equilibrio entre sociedad, el medio ambiente y sociedad, medio ambiente y economía. No es todo vale lo mismo, y hay una parte de la parte dura de la sustentabilidad, que es la que manejaba un poco más esta maestría. Es así como de, oye, pues la parte de medio ambiente es la que te da el sustento de las otras dos, sin medio ambiente no hay las otras dos, ¿no? Entonces, y hay una parte, unas teóricos que hablan precisamente de la parte de sustentabilidad, de la sistémica, de la parte de del desorden, ¿no? De la parte de la complejidad. Entonces, básicamente, muchas veces dentro de los sistemas podemos ver, igual hablando de la ciudad, del metabolismo, hay muchos elementos dentro de que componen ese sistema y que parecieran estar desordenados, pero ese desorden no significa realmente un desorden. Puede estar a lo mejor desordenados en cierto sentido para ciertas personas, pero se han acomodado o han hallado una forma de equilibrio, de funcionar, de mantenerse, y entonces consideramos que el sistema está como en equilibrio porque no hay una disrupción fuerte. Y entonces es donde dices, bueno, si yo cambio una pequeña cosa, pues a lo mejor yo supongo que ese pequeño cambio no es muy complicado, pero como están anidados o con los otros elementos que se comunican o con los que convive ese punto, pues entonces va a generar una pequeña ola de cambios que muchas veces es difícil de modelar o de entender de cómo va a ser precisamente esos puntos. O sea, y precisamente cuando se habla un poco de la cuestión de la sustentabilidad desde el punto de, sustentabilidad desde el punto de vista de esta idea un poco más fuerte o más basada en la parte natural, el funcionamiento natural, pues lo lleva a que la idea de la sustentabilidad es más bien que el sistema, los ecosistemas, o en este caso el sistema Tierra, en el que está dando vueltas en el espacio, pues mantenga todas esas características. Entonces, pero va a pasar en algún momento como este tema de la liga, ¿no? O sea, estás jugando con la liga y en algún momento pues, la liga regresa, y aunque a lo mejor cambia un poco su resistencia, sigue todavía regresando a su forma. Y en el momento en el que se estira y ya simplemente va a tronar, ¿no? O ya no regresa otra. Pero todavía cuando regresa dices, bueno, sigue teniendo de alguna manera u otra esa forma de la original. Pero ya cuando truena, pues ya es el momento en el que está, ya es un punto de no retorno, ¿no? Entonces, pues precisamente ahorita creo que hay la gran discusión que se da sobre las cuestiones de cambio climático y esos puntos, los que dicen que sí existe, otros que no, y que se empiezan a discutir y demás, digo, puede estar ahí, pues precisamente están que a lo mejor no hemos llegado a ese punto, quiero pensar que no hemos llegado a ese punto de ruptura todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, definitivamente que nuestras acciones generan ese tipo de cambios se dan, y que nuestra actividad como arquitectos pues es de las más ¿qué más puede impactar, ¿no? Del medio. Entonces, de lo natural, pero pues la intención o lo ideal sería que pues, precisamente si tienes impacto, lo que hagamos pues realmente sea para mejorar la parte de la sociedad, ¿no? Del cliente, del usuario o demás, ¿no? Entonces el problema es cuando dices no lo aprovecho tampoco también el material, y después hago que haya una carga mayor al mismo sistema, al mismo metabolismo. El tema de la optimización, ¿no? O sea, tan pulido tienes como un sistema que
parte de esto, pues son precisamente estos programas de Lean Construction, de buscar, pues esto, ¿no? Optimizar lo más que puedas todos los recursos, pero pues creo que estamos todavía lejos de llegar a ese punto tan efectivo, ¿no? Sí, en papel creo que hay muchas acciones y hay muchos, por ejemplo, el LEED tiene un capítulo o una certificación hacia la parte urbana para los barrios. O sea, ellos van desde el barrio, perdón, desde el edificio, que puede ser desde la vivienda hasta los grandes. Sobre todo LEED creo que se enfoca más en la parte comercial e industrial, pues en la parte de empresas o como va asociado a las empresas. Y también tenían este capítulo, este apartado, certificación para barrios. Y básicamente pues hay varias tendencias o diferentes ciudades urbanas que te llevan a la compacidad de las ciudades, que todo esté más cerrado, que todo esté más cercano, que tengamos esta diversidad de usos dentro del entorno urbano, que disminuya la necesidad de traslados de un lugar a otro, o sea, con la idea precisamente lo que comentas de hacer más eficiente el uso de los recursos, ¿no? Entonces por ese lado van varias formas. En México pues tuvimos en el sexenio que fue de Calderón el tema de los DUIs, de los desarrollos integrales urbanos sustentables, que precisamente hablando un poco de UABC, pues estamos precisamente en un DUIS, o UABC es un proyecto detonador de un DUIS en algún momento, y que en papel se hacen, se desarrollan y se ven, o sea, y tratan de salir, ya la ejecución no se complica. Ese es otro tema que me gustaría tocar, ¿no? O por ejemplo, eso a nivel urbano, y a nivel edificio, las hipotecas verdes de Infonavit, que yo les tengo mucho como punto de que es un programa que tiene muy buenas intenciones, pero que la ejecución también está problematizado, ¿no? Que sean como dos escalas diferentes. Entonces todo se resume a acciones generales de sustentabilidad, pero pues van pasito a pasito. Sí, y me imagino que tienes un tema de ideología, de cómo vas empujando y acostumbrando a las generaciones, ¿no? A que vayan adoptando esas formas de actuar, de que, no sé, retomando un poquito lo de ahorita, es que tú sales con esa, no sé, te lo imparten 2 años de la carrera, de los 5, 2 años llevas una materia, ¿no? En cada semestre sobre eso. Sales, pero no hay un seguimiento, no hay algo como que un caminito trazado, algo que te vayan guiando, y pues lo dejas pues de lado y realmente pues lo que viste no lo aplicas. Sabes que existe, pero pues no se llega a aplicar del todo, ¿no? Y viéndolo de una manera, o sea, lo correcto sería que se tomara conciencia y sí, lo voy a hacer por iniciativa propia, ¿no? Pero muchas veces no funciona así. El hecho de que haya un reglamento de si no me cumples con esto, pues no procede, ¿no? Entonces no sé qué tanto llevaría a adaptar o ir incorporando estas pequeñas reglas, y qué tanto caos crearía el que se guiara por ese lado, ¿no? Creo que se ha hecho. Al final de cuentas van desde políticas internacionales a políticas nacionales, y van, ¿no? O sea, en términos muy generales, vamos como de lo general a lo particular. Algo más o menos que por ahí creo que tengo claro. A lo mejor no tengo exactamente los puntos que uno dan, pero todo empezó con el tema del mercado de carbón. O sea, básicamente sustentabilidad, las cuestiones de Naciones Unidas, llega un protocolo de Kioto, Japón, y dicen tenemos que reducir emisiones de CO2 con base de los 90s, porque si seguimos emitiendo el CO2 por cada país como lo estamos haciendo, esto va mal, ¿no? Sobre el tema del cambio climático y demás. Entonces hay una política en donde dicen, bueno, países de común acuerdo y de forma voluntaria vamos a bajar nuestras emisiones de CO2, y pues los grandes países industrializados son los que pues emiten mayores emisiones de CO2, y son los que deberían de generar menos emisiones. Pero dicen, oye, pues yo también quiero seguir, y luego le dicen a los países no tan industrializados, controla tus emisiones porque pues ya estamos mal en el planeta. Pero entonces países economías emergentes dicen, bueno, y tú ya estás desarrollado y te cargaste al planeta, y ahora que me toca a mí, o que pudiera tener esa posibilidad, pues ¿por qué me limitas, no? Entonces empieza este tema precisamente del mercado de carbono, donde dices, bueno,
lo que yo tengo que dejar de emitir, emítelo tú, pero entonces como que te vendo esas emisiones o acciones que hagas en tus países que reduzcan las emisiones de CO2, me los cuentas a mí como parte de mis emisiones, ¿no? Y entonces esos son términos generales, y luego por ejemplo llegamos a precisamente estos que te comentaba, los DUIs y demás. Pues México dice, yo me comprometo de forma voluntaria que tenga que reducir mis emisiones de CO2, y entonces genero estas políticas de desarrollo en donde comprometo a que se reduzca el uso del automóvil, se hagan esto y se hacen algunos cálculos de cuántas emisiones se podrían dejar de emitir. Entonces como impulso a esos proyectos, entonces digamos que estamos reduciendo emisiones de CO2. O por otro lado, si nos vamos a la escala de edificio, oye, ¿sabes qué? Pues que México tiene un déficit de tantos miles de viviendas y tiene que construir tantas viviendas al año, y pues ¿quién es el principal ente gubernamental que promueve y financia la cuestión de la vivienda? Pues es Infonavit. Entonces Infonavit genera un plan de hipoteca verde, en donde cuando le des un préstamo a cualquier persona que te pida dinero para comprar una casa, le vas a pedir que tenga elementos de ecotecnologías, focos ahorradores, calentadores solares, boilers de paso, y todos esos pues sería como ir bajando también reducción a lo que hablábamos hace rato, de que la vivienda es como esta célula más pequeña en donde se empieza a dar la parte del metabolismo, ¿no? Entonces pues le reduces el consumo energético y demás cosas, y pues todos esos ahorros se los cargas a estos grandes proyectos que se hicieron para bajar. Entonces pareciera como que están muy lejos, pero en realidad sí tenemos como nos van bajando, nos van llegando. Entonces ahorita de verdad no recuerdo, no sé si esté todavía vigente el plan de hipotecas verdes, pero pues todos los que hayan comprado prácticamente en los últimos 12, 15 años una casa a través de Infonavit tuvieron que haber puesto algún tipo de ecotecnologías, un refrigerador de alta eficiencia, una lavadora con también bajo consumo energético, o simplemente haber cambiado el foco de la casa por un LED, ¿no? Sí, que no sé, ahorita lo primero que me brinca a la cabeza son, no sé, ver las etiquetas estas amarillas de electricidad, ¿no? De 30% más de ahorro, 70% en refis, en televisiones. Y de hecho en Europa y en muchos países van a encontrarte esa etiqueta no nada más en el refri, prácticamente en la casa. Te van a decir, tu casa tiene esta eficiencia energética y estás en esta categoría de eficiencia energética. O sea, también hablando un tema de la maestría, por ejemplo en España, que tiene software que es especial para maquetar o modelar la vivienda en términos energéticos. Porque pues el tema de invierno y demás, consumo de energía y demás, bueno, pues según las características de las envolventes del edificio, aumenta o reduce el consumo de energía, ¿no? Entonces te hacen tu casa y te dicen, tu casa tiene esta, no sé, nivel A, B, C, de eficiencia energética, que nosotros aquí en México, por lo menos en mi práctica, yo no veo que se haga. Se intentó en alguna ocasión también, precisamente regresando de la maestría, precisamente una de las constructoras me buscó para buscar cómo había también un trabajo a través de la embajada alemana que está impulsando precisamente una certificación que se justificaran ciertos consumos o cuestiones térmicas de la vivienda, ¿no? Entonces les habían pasado algunos software por el que tenían que usar, y pues que obviamente los que estaban dentro de la construcción dicen, pues yo esto ni siquiera sé cómo se trata, cómo se busca, y oye, tú sabes más o menos esto, toma, apóyanos a ver cómo lo podemos justificar, ¿no? Entonces dices, si hay estas iniciativas, pero se quedan en esa iniciativa y ya no pasan de ahí, o sea, se hacen un par de cosas y se quedan ahí y ya, o sea, no permean, se quedan. Digo, no te sé decir ahorita exactamente, a lo mejor si Infonavit está pidiendo ya alguna cosa específica para poder hacer los proyectos puente o demás cosas de la construcción, pero en algún momento, por ejemplo, para fraccionamientos, los DUIs sí se convertían como en el filtro, ¿no? Es decir, que no tanto filtro, más bien como la zanahoria. Quien me traiga que tiene un certificado DUIs, pues le voy a facilitar los puntos, ¿no? Si aquí en la ciudad teníamos dos, porque ya no existen como tal, pues que era Valle de San Pedro, Valle de las Palmas, y Natura por parte acá en la zona oeste entre Rosarito, Tijuana, Rosarito, ¿no? Entonces, o sea, cumplían con ciertas cosas que si hoy los vemos, a lo mejor decimos, pues seguro que eso podría cumplir como desarrollo integral urbano sustentable. O sea, no podemos cuestionar bastante. Y bueno, brincando ahorita un poquito entonces al tema de la maestría, y ya comentaste un poquito de los puntos que se tocaron, pero dando así como
enfocándonos lo que se vio, el punto final de esa maestría, porque algo por ahí vi que la tesis era sobre el desarrollo de unidades habitacionales. Precisamente la parte final o la parte de la tesis de la maestría fue hacer análisis de cómo estábamos en Tijuana respecto a la vivienda de interés social. Porque de hecho el título es Hacer una vivienda de interés social sustentable en Tijuana. O sea, hay un análisis de la sustentabilidad de la vivienda. Entonces viene básicamente los mismos temas de analizar la vivienda en cuanto a consumo de materiales, en cuanto al uso de electricidad para vivir la vivienda, para habitar la vivienda, y en qué tan fácil puede ser el uso o la deconstrucción de la vivienda como tal. Entonces en ese momento lo único desarrollo urbano, el único DUIS que había aquí en la ciudad pues era precisamente el de Valle San Pedro. Y estaban construyendo las primeras viviendas en ese momento, estaban haciendo las 500 o las primeras 1000 viviendas de ese lugar. Y curiosamente en esos empezaba ya el cambio de que previamente normalmente la vivienda de interés social era horizontal. Condominio, pero horizontal. Entonces casas pequeñas en donde pues me tocó ver todavía vivienda de 26 metros cuadrados, pequeñísima. Después de eso empezaron algunas reglamentaciones para que fuera mínimo de 32 y ya de ahí quedó como esa, para que aún así esté todo bastante pequeño para una vivienda ahorita, y precisamente para el trabajo final pues fue analizar un conjunto de un bloque de 12 viviendas que era como la unidad base que traía precisamente la constructora en ese momento para la vivienda. Y ahí era como había como un efecto secundario del proceso constructivo que habían escogido, que desde mi punto de vista no se pensó desde el punto de vista ecológico o el punto de vista ambiental, pero que como producía buenos rendimientos económicos o buscaba la eficiencia en términos económicos, terminó siendo eficiente de alguna manera en la parte ambiental. ¿A qué voy para desarrollar un poquito esta idea? Que el sistema pues era un sistema industrializado. Aunque estaba hecho en sitio, no se llevaban las cosas prearmadas, no era prefabricado para armarse en sitio, sino se hacía de forma industrializada. ¿Qué era el tema de las casas en molde? Que son las temas de casas de molde, pero parte de las del molde era, si me recuerdo, era el molde Autinort, que básicamente eran túneles. Porque está el sistema mecánico que era armar las piezas como tipo Legos y luego rellenas el concreto. Acá en este caso era armar unas grapas en donde generabas el túnel y luego generabas las crujías armadas como si fueran las grapas, como cuando pones la engrapadora, antes de que le pongas la engrapadora, el tubito. Básicamente pues la estructura eran unas U's invertidas y estaba todo formado para crear esas crujías de invertidas que permitía el hecho de poner un molde con grúas, se armaba, ponían vertían el concreto con acelerantes y demás, pues se podía desmoldar más pronto y pasabas a otra y nada más ibas moviendo el bloque de un lado a otro, hecho de tal manera que estaba optimizado por usar la menor cantidad de concreto con la menor cantidad de varillas, y por lo tanto económicamente era eficiente. Y aunque el concreto era es uno de los materiales pues con mayor energía incorporada y muchos efectos ambientales, estaba todo optimizado por el tema económico, que a final de cuentas producía casas ligeras, producía casas con recursos muy bien utilizados. Se había desarrollado el proyecto de manera que hubiera la menor cantidad de desperdicio al momento de hacer los cortes en tuberías, en estructura y demás. O sea que, si no recuerdo, les entregaban casi el paquete a los contratistas ya hecho de lo que tenían que poner para que fuera menos, pero nunca se pensó desde un punto de vista ambiental, lo que yo recuerdo que pasaba, ¿no? Entonces, y analizándolo, el ejercicio era precisamente analizar ese edificio en términos de construcción
versus dos sistemas constructivos, uno tradicional que fuera básicamente elementos naturales tipo adobe, de tierra compactada, que no podía ser que analizado exactamente a la par porque debería cambiar demasiado las dimensiones para poder sostener lo que sostiene el concreto en términos estructurales, pero bueno, haciendo cierta comparación, y contra el sistema constructivo de bloque convencional. Ese bloque pues entre pisos y losas macizo, aligerado, aligeradas y demás. Pero esa era un poco la punto. Entonces, en términos de materiales o de energía incorporada, pues era más eficiente el concreto sobre la tradicional, bastante, contra la construcción tradicional en bloque. Contra el tema de tierra era difícil hacer la comparación exacta por los sistemas constructivos, pero aún así la ligereza era mayor, y donde se presentaba el problema era en el momento del uso del edificio. No se presentaba el problema más que nada precisamente porque al reducirse tanto el tema de concreto, pues las pérdidas y ganancias térmicas son tremendas, porque básicamente no hay aislante, porque básicamente es una piedra que se calienta y enfría con el día y la noche, o sea, no tiene masa térmica el edificio, entonces eso hacía un problema en el uso. Que ya en el tema del natural, por así decirlo, es algo que se lo lleva, ¿no? Se lo lleva por mucho en ese lado. Y la parte del tradicional de block tampoco generaban mejoras. O sea, básicamente lo que decía es, pues al final cuando sigue siendo block, la cámara de aire que tienen los bloques de todo modo no es lo suficiente como para generar este aislante que fuera significativo respecto al otro. O sea, digo, al final de cuentas sí puede ser un poco mejor, pero no era significativo, pero en términos de cantidad de material eficientado, ya se lo ves, costo-beneficio te daba con el otro. Entonces esa era la parte que entonces a veces me hizo de alguna manera interesante. En esa parte en España manejaban así como manejaban nuestros costos unitarios, valor en pesos, ya tienen una base de datos por cada uno de los materiales por cuestiones térmicas, eficiencia térmica para los que llegan. Comentaba un poco del tema de que la base del trabajo precisamente fue utilizar estas bases de datos del marco europeo, en donde se analizan todos los consumos toda la energía incorporada que lleva cada uno de los materiales de la construcción. Que para mí fue como me explotó la cabeza, ¿no? Cuando estaba viendo eso, así como de, o sea, acá con trabajos no me desarrollo en la parte de precios unitarios, pero digo que tenemos los software de especialistas para eso. Hasta hace muy poco incorporaron esos plugins que manejan la información medioambiental asociada al material. Cuando ya hace más de 10 años ya tienen bases de datos que estaban abiertas prácticamente a todo el mundo, en el punto en el que la persona, el diseñador, en este caso nosotros, pues podríamos tener acceso a ver esa energía incorporada o las emisiones de CO2 que va asociada a nuestro material, y entonces a lo mejor no te tienen que decir exactamente que hay un reglamento o alguna cosa que te lo restrinja. Claro, esas certificaciones de LEED o eficientes energéticas y demás pues funcionan para ese incentivo, pero al final de cuentas pues ya puedes tener como información que te permita a ti como profesionista tomar esa decisión o saber cómo está impactando tu producto, tu producción como arquitecto. Y tiene un poquito de sentido porque también es parte de lo que hablamos ahorita, como que cómo se incentiva esto es, te voy a empezar a exigir algo, pero también te estoy dando las herramientas para que me lo cumplas, ¿no? O sea, no nomás pedirte como que, pues, no sé, porque el tema de lead construction es, si te interesa, pues yo te puedo capacitar, entras a esto que obviamente también es un negocio, pero pues funciona, o sea, va impulsando cierta partecita, ¿no? Pero pues ya es que tú tengas el interés. Y ya por el otro lado, si te dice, te voy a exigir estos lineamientos, pero pues tampoco te quiero que son batallas, ¿no? O sea, te estoy dando también herramientas para que puedas cumplir. Sí, y en ese caso era precisamente la comunidad autónoma de Cataluña quien tenía estas bases de datos de construcción y demás. Entonces pues fue así como que bastante, para mí en la persona como muy revelador decir, ¿sabes
es que, pues, o sea, ya no nada más tienes el impacto económico de la vivienda, o sea, básicamente hay un impacto ambiental que lo puedes, o sea, que tienes que tomar como base tu catálogo de tu presupuesto, tu catálogo de precios unitarios, y sobre ese, pues, va a tener una columna más donde dirás energía y otra columna más donde dirá emisiones de CO2 asociadas. Y entonces, si somos responsables, ahora también como vemos cuando compramos posiblemente un boleto de avión que te dice, bueno, pues compra, esto equivale a sembrar tantos árboles, los kilogramos de CO2 que tu vuelo o tu viaje va a emitir, pues entonces también deberíamos decir, bueno, nuestro edificio, nuestra, ya sea desde edificación, urbanización o lo que vaya a ser, va a tener este impacto, pues deberíamos de buscar alguna manera en la cual, si no subsanarlo 100%, tratar de contrarrestar parte de esos. Sí, que hasta últimamente se puso así de moda, pero el tema de que, no sé, están los artistas famosos que te dicen, hey, cuiden el medio ambiente, y dice, sí, y cómo llegan estos vatos en jets privados que solo mueven, no sé, 5 personas, y es cuando, oye, espérate, o sea, no vengas a decirme que yo por usar mi carro, que yo por utilizar ciertas cosas, estoy dañando el ambiente, como mejor tú en un trayecto, no sé, en 4 horas, generaste lo que voy a generar en un año con el ritmo de vida que tengo, ¿no? Que si nos ponemos desde ese punto de vista, podemos identificar ciertas empresas a nivel mundial que son las responsables de la mayor cantidad de emisiones o contaminación de cierto tipo de residuos, ¿no? Y que dices, bueno, en lugar de que yo sea, de que muchos seamos responsables de reciclar o de disponer correctamente estos residuos, si esas empresas de origen no hacían la producción de esa manera, pues recortas, pero demasiado esa responsabilidad y ese impacto, ¿no? Sí. A mí se me hacía, te llegó esa parte bien interesante, que ya podía cuantificar el impacto de la construcción. Y de hecho después, bueno, yo en esa parte, en la maestría como tal, estaba en la línea de arquitectura sustentable, y bueno, estaba sobre la parte específica del edificio, pero al final de cuentas, como arquitecto urbanista, y en la parte de, bueno, al final de cuentas aquí estamos haciendo un cambio de uso de suelo. O sea, tenemos un suelo natural en donde se está modificando para hacer este nuevo edificio, ¿no? Esto es una urbanización. Y entonces también hay parte de lo que me gustaba precisamente de la escuela, bueno, del UPC, y particularmente de este programa, es de que te digo, sean 5 escuelas 5 facultades diferentes de la universidad. Entonces, oye, necesito, de hecho, curiosamente, el que me terminó asesorando este trabajo, más que un arquitecto, fue un economista. Ok, nice. Entonces, así como el punto de, bueno, a ver, el arquitecto ya te dijo cómo se hace toda esa parte de los impactos. Okay. Vamos a ver la parte de esos impactos. Hay un tema de externalidades, quiere decir de la cuestión de que estos impactos se los vas a pasar a alguien más. Okay. Y entonces habría que buscar cómo esos externalidades, pues reducirlas o internalizarlas, o sea, que realmente se queden dentro del proyecto, ¿no? Y parte del trabajo pues era buscar, ya fuera a través de como mercado de CO2 que platicábamos, a lo mejor las emisiones que se hicieron tanto por el cambio de uso de suelo como por la construcción, que le podían vender de alguna manera, o también se hizo por ahí el análisis del uso del edificio a 25 años, cuánto iba a producir de emisiones de CO2 y consumos de energía, y también, bueno, eso significaba cuántos kilogramos de CO2 emitidos en algún otro lugar y qué acciones podrían hacerse para contrarrestarlo. Entonces ya así como el voltear y decir, bueno, o sea, yo sé que ya son, no sé, 1000 viviendas, que yo no le puedo decir a cada una de esas familias de 1000 viviendas hagan algo por la reducción de su impacto, pero sí sé que se puede hacer en alguna otra forma, o que posiblemente la misma constructora o cualquier constructora, si fuera como responsable más allá de entregar la llave de la casa, que es donde te digo que nos quedamos principalmente dentro del negocio, dentro del sector, pues estaría interesante ver qué pasa con eso. ¿Cómo puede hacer ese seguimiento? ¿Cómo puede darse? Entonces, por ejemplo, también en la misma UPC, recién en la escuela principal de arquitectura, que está en el campus principal, y tienen una escuela en una ciudad que está a 20 minutos en San Cugat, que es la escuela de arquitectura del Valle, que es donde estaba específicamente tomando estas partes, ¿no?, de la maestría. Y es algo muy similar con el uso un poco de UABC con nosotros en Valle de las Palmas, que pues digo, ellos no están en medio de nada como nosotros, pero sí están a la distancia. Y me gustaba mucho cuando tenías un grupo de maestros, precisamente la visión de
que la escuela como tal tiene un impacto. Okay. O sea, entonces asumir el impacto de la escuela. Entonces, por ejemplo, desarrollaron un análisis de que lo hemos más o menos replicado acá nosotros, del análisis de la movilidad, de llegar del centro de Barcelona, de la parte de Barcelona, moverse, en ese caso en tren, que es mucho más fácil que que batallamos con el transporte público, pero de moverse hacia esa ciudad para estudiar arquitectura, y que vas y vienes todos los días y demás, ¿no? Y el mismo uso del edificio, también de energía y de materiales, e incluso llegaban a decir, bueno, si tenemos tantos egresados y podemos asociar a través del Colegio de Arquitectos qué edificios hay hechos por nuestros egresados, podemos calcular también incluso el impacto medioambiental de nuestros egresados en su ejercicio profesional. Y entonces esa es la parte en la que digo, bueno, o sea, ya está, o sea, hay una visión de responsabilidad que va mucho más allá del ya sale el egresado y vamos, ¿no? O tú sabrás cómo llegas a la escuela, que sí es responsabilidad del alumno, pero sabemos que nuestra ubicación genera un impacto asociado a estar en la metrópoli, en la periferia respecto al centro principal. Entonces, esa es la visión en la que, bueno, a mí en lo personal me gusta, porque normalmente nos vamos con este lado suave de las, bueno, o en su momento sí más con este lado de la sustentabilidad, de equilibrio económico y demás, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Al final de cuentas, en blanco y negro, todo se resume a consumo de energía, de materiales, y eso se puede traducir a una moneda de cambio que son CO2 o llamar, para ponerle una cantidad de los impactos. Exacto, ya lo puedes medir, cuantificar, lo puedes poner en contraste con otras cosas, ¿no? Entonces, como base, pues es cualquier cosa que no es cuantificable, pues es muy difícil que sea mejorable. Exacto. Entonces, todo lo trasladas a una unidad y dices, exacto. ¿No? Entonces, esa era la parte en la que, como tal, pues esta maestría como que se diferenciaba del resto de las que tomaban esos, o ese tema, ¿no? En que en su momento, pues hace varios años, pues sí estaba como de moda la parte sustentable y a lo mejor jalaba mucho, pero pues aquí en este caso sí se iban hacia la parte más madura, y yo creo que respondía el perfil también de la universidad, que era pues la parte técnica, ¿no? Politécnica, aunque era una maestría muy suave para un tema politécnico o un tema técnico, porque involucraban mucho, o sea, muchos de los maestros estaban involucrados desde un punto de vista filosófico, o la cuestión de sustentabilidad, pero que sí hacían uso de la parte técnica y dura de cuantificar las cosas, ¿no? Entonces era una situación muy particular de la maestría como tal, de multidisciplinaria, y de hecho duró relativamente poco. Después hubo una modificación ya de plan de estudio, y de hecho se creó un instituto, hace 10 años ya tenía la universidad un instituto de sostenibilidad para la universidad, que les daba las pautas de todas las políticas de sostenibilidad, ¿no? Que todavía en México de pocas universidades los tienen después de muchos años, ¿no? Entonces ya hay simplemente pues otra visión respecto al tema. Bueno, hacer un pequeño paréntesis ahí, o siguiendo por esa línea, o sea, el tema de, como dice, que sí va por un lado más filosófico, pero tomando en cuenta lo que dice, que sí le dan cierto seguimiento a esto, es como lo que mencionamos ahorita, o sea, ¿quién dice que lo estás haciendo? O sea, sabes, como arquitecto sustentable, lo que quieres, pero ¿dónde está como ese tracking de decir, sí lo aplicaste, realmente funcionó lo que estamos haciendo, solo lo estamos haciendo por cumplir con algo, ¿no? Que en este caso, pues dices, de hecho no me había pasado por la cabeza así que como cuestionable, porque como que no tenemos esa cultura acá, decir, pero la escuela lo hace, o sea, ellos mismos implementan lo que está haciendo, nomás dicen, haz esto y que Dios te bendiga, dale. Y que pues no sucede, ¿no? Y la otra va por el lado de, o sea, va, y el tema de aplicar lo aprendido pues con otro contexto, cómo es tratar de incorporar como para este lado, o sea, ya regresando, ¿cómo es ese proceso para decir, lo quiero intentar, se puede, qué tan difícil es? Complicado. Resumido es complicado. De hecho, las empresas de entrada no están familiarizadas, uno, posiblemente con los conceptos. Dos, mientras no haya una legislación que les pida eso, no lo
exigen no lo van a hacer. Te digo, me buscaron en algún momento cuando no supieron cómo trabajar algo que les pedían para Infonavit que tuviera que ver con el comportamiento térmico de una vivienda. Entonces así como de, bueno, ahora sí vean, ¿no? Porque pues previo a eso había como de pronto dice, oye, ya regresé, ¿no? Podemos hacer estas cosas y no hubo interés en ese sentido, ¿no? Entonces eso es como lo más complicado. Ya por otro lado, a lo mejor pues he encontrado más facilidad desde la parte de la academia el poder llevar estas cosas y así como hacer el granito de arena o tratar de hacer ese cambio dentro de la filosofía de los nuevos o futuros arquitectos, ¿no? Entonces pues sobre todo la crítica principal es es cuando en algún momento me toca ser jurado de alguna clase en la que no he estado como tal dando la clase, pero que me invitan al cierre de la clase y me empiezan a explicar el proyecto, y es que este proyecto es sustentable, y así como de, a ver, espérate, o sea, te voy a dejar que termines y explícame tu idea de por qué es sustentable, ¿no? Entonces normalmente pues nos quedamos o se quedan en la parte relativamente superficial del proyecto, ¿no? Entonces como de, oye, bueno, o sea, sí, eso que estás proponiendo tiende a pero se podría profundizar todavía más de lo que estás haciendo, ¿no? Que a lo mejor, poniendo desde un punto de vista así como muy de cliché, pues a lo mejor muchos dicen, bueno, pues te pongo un panel solar y un foco LED y ya con eso estoy hablando. Sí, o hasta el famoso de que se le pongo, no por ponerle cubierta verde, ya es sustentable, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, en esa parte así como de, oye, ok, está bien, estás haciendo, tienes, pero pues debe de ir, o sea, hay más, debe de ir mucho más profundo de esto, ¿no? O sea, el hecho de a lo mejor que me digas, sí, pues estoy usando los materiales de la región, estamos buscando que es el edificio, tendemos, o a lo mejor parte de la academia o parte de los alumnos muchas veces, por más que le buscamos y hablamos del contexto, muchas veces ya dentro de la carrera, del día a día, de la clase de proyectos y demás, pues terminas encerrándote muchas veces dentro de tu límite del predio. Y no, a lo mejor, creo que puede ser un poco el tema del tiempo dentro de los semestres, y luego dices, bueno, ok, ya hiciste esa primera iteración, pero si tuvieras tiempo otra vez de volver a analizar eso que hiciste, cómo impactaría alrededor, qué cosas o qué cambios podrías hacer, tendrías que hacer, ¿no? Respecto al edificio. Tener ese sentido de autocrítica, ¿no? Así como que, realmente sí lo estoy tirando, o como dices, a lo mejor nomás lo estoy haciendo superficial por cumplir como la parte bonita. Claro. Porque si lo vemos así, siento que es mucho más atractivo el presentar un proyecto con una cubierta verde y decir como que, pues este es mi proyecto sustentable, que te metas y creo que no tiene nada como romántico el hecho de decir, es que por estos materiales lo traje de tal lugar porque el costo de traslado es tanto y estoy utilizando los desechos que se generaron de concreto, los molí ahí mismo y los usé para esto. O sea, como que el hecho de explicar por todo eso no suena tan romántico como el tema del otro, ¿no? O visualmente no suena atractivo como el otro, ¿no? Entonces, y normalmente creo que tendemos a irnos con la parte visual. Sí. Entonces, a menos de que busquemos algún tipo de esquemas, diagramas o demás que pudieran visualizarlo o mostrarlo de manera más atractiva, pues a lo mejor ya es donde queda. Pero, sin embargo, pues muchas veces se quedan las cosas como enterradas, ¿no? O son estos sistemas que estamos planteando que no son tan visibles, que no son tan llamativos y que pues muchas veces lo hacen, porque también lo comento el muchacho, muchas veces los trabajan, pero luego no sabes cómo venderlos o cómo explicarlos, cómo verlos, ¿no? Sí, que entra en esta parte a lo mejor que tanto por la parte económica se nos enseña, porque como mencionas, o sea, tú lo comenzaste a ver diferente cuando un economista llegó y te lo mencionó y dije, ok, sí es cierto, o sea, ya había el tema de la construcción, que es lo que todos en general podemos llegar a ver o profundizar más, pero no hay un economista como tal que esta parte también va de la mano, o sea, son parte de estos tres puntos que deben tocar, ¿no? Sí, correcto. Entonces como que ver esa integración de todos los temas que debemos de analizar y que sí lo hacemos, o se hace como desde la academia, y que luego ya les vamos perdiendo el punto porque no me lo piden, ¿no? O sea, es la parte buena. Si este maestro me lo pide, voy y lo incluyo porque me lo pido. Y lo hago por cumplir. Pero si al que sigue no me hizo hincapié en esto, énfasis en estos puntos, entonces ya no a lo mejor los toco, pero ya no los internalizo. Exacto.
y no los hago míos, entonces ya no quiere decir que lo voy a estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Exacto, porque, no sé, desde la parte más fácil, que salgas y que te contraten un proyecto pequeño, ya sea una ampliación o algo, pues, o sea, si tú que eres el que lo vio y lo interiorizó, no lo aplicas, el cliente no te dice, oye, si me lo estás haciendo sustentable, claro. O sea, siento que va a ser un caso muy, muy específico de alguien que te lo pida. Y entrar a una empresa, como estas empresas que si no se los exigen para las que vas a trabajar, pues no lo piden, no lo van a ejecutar, pues a mí que claro, no me importa, ¿no? Entonces sí siento que tiene que ser un tema entre, no sé cómo manejar en porcentajes, pero sí tendría que ser una parte de que te interese, de que veas realmente lo que afecta, verlo en números, como dices, o sea, tener acceso a esta información, decir, ok, ya lo puedo cuantificar, ya lo puedo medir, o sea, ya tengo un concepto un poquito más amplio de lo que es, pero lo otro también que te vayan exigiendo un poquito por ese lado. Sí, y yo creo que eventualmente tendrá que ir cambiando también la parte de lo que nos pida nuestros usuarios como arquitectos. También la parte de educación ambiental, la parte de ciertas cosas, pues va a ir permeando en diferentes generaciones. Entonces ya posiblemente más adelante sí tendremos estos usuarios, clientes que nos hagan énfasis en que sean ciertas cosas. Entonces digo, esa sería como la evolución de ambos lados, ¿no? O sea, sería lo ideal. Sí, que pues al final no deja de ser un negocio, es como y si los clientes también, o sea, no estoy diciendo que ellos tengan la responsabilidad de esto, ¿no? Pero si más personas piensan así, no, espérate, me interesa ese tema de la sustentabilidad por el hecho de querer ganar, ya sea ese trabajo, ese concurso, lo que quieres, dices, espérate, pues déjalo ver, o sea, ya tienes un incentivo más. Ahora dices, no, es que ya no lo estás haciendo por el planeta, no, pero hasta cierto punto pues ya lo estás haciendo, ya tienes ese incentivo para hacerlo, ¿no? Es un elemento de venta también, por ejemplo, la certificación LEED que comentabas, o sea, y normalmente encuentran mejor nicho en la parte del comercio y de oficinas, o sea, porque hay un lead para retail, un lead para oficinas y demás. Encuentra más nicho ese que el de las casas, porque lo puedes vender como elementos a quien le interesa el tema económico, por eso lo vendes en términos económicos. Este edificio te va a consumir menos energía, este edificio te va a tener un mejor medio ambiente para tus empleados, lo cual va a llevarse a trasladar a mejor productividad. O sea, entonces lo vendes por otro lado, pero bueno, creo que en ese sentido también es válido. O sea, si estamos en que si estamos jugando ese juego, o sea, no está mal hablar el lenguaje de quien te está escuchando. O sea, tú tienes tu idea de fondo, pero si te lo acomodas en el lenguaje de quien te escucha, véndeselo. Sí, exacto. No sé, si lo ponen así como desde otro punto de vista, cuando dicen, es que a mejor esa persona solo hace cosas buenas para que alguien lo vea, pero dices, si te vas a eso, si está ayudando a gente de verdad, dices, pues que lo haga y se grabe y que haga lo que quiera mientras está ayudando. Es mejor que alguien que no lo hace. O sea, en este punto es el mismo. O sea, si tu motivación es que quiero ganar ese concurso, perfecto, güey. Si esa es tu motivación, es que no le importa el medio ambiente, pues a lo mejor no lo estoy haciendo si no tuvieras incentivo, ¿no? Si a través de eso es el mecanismo para llegar, pues dale, es negocio. O sea, ahí está, ¿no? Básicamente es como la zanahoria para que estés moviendo. Ajá, y un poco el problema precisamente también de la sustentabilidad es de que si nos vamos a términos muy estrictos de la parte física y el tema del flujo de energías y demás, que nos vamos a la parte así muy de ecología y demás, pues prácticamente es complicadísimo, si no es que imposible obtener la sustentabilidad, porque básicamente sería tener la máquina perfecta que no tiene pérdidas de energía en ningún momento. Entonces digamos que no podemos llegar. Sin embargo, sí es la que nos marca el camino hacia donde tenemos que ir siguiendo. Entonces pequeños pasitos pues nos van a poner en mejor posición que la que estamos ahorita. No sé, está el tema del sistema constructivo que es el BTS, ¿no? Que es el sistema de bloque de tierra comprimido. Y a lo mejor es una máquina, creo que es, no sé si colombiana, no recuerdo bien dónde es, pero no sé, es una máquina que te cuesta 50,000 pesos, no sé si entre 30, 50, por ahí. Okay. El tema que sí, o sea, es hacerlos a mano, es una prensa a mano, y todo el tema para producción
viene de sacarlo del terreno y con fuerza de mano laboral, ¿no? Que es a lo mejor ahí el tema de un bloque, no sé si estás encontrando el bloque ahorita, no quiero arriesgarme, pero la última vez que lo vi creo que eran 17 pesos. Ahorita ya están 20, 25, no sé. Y te vas a la producción de uno de los bloques, también no lo tengo fresco, fue hace años cuando saqué el precio unitario de esos en la escuela, pero digamos que te cuesta 8 pesos hacerlo. Entonces dices, a lo mejor te sale más barato en temas de material, pero a lo mejor vas a invertir más en mano de obra. Pero de así nos vamos a esas cosas, dices, a lo mejor, no sé, a análisis económico, dices, a cuántas familias estás como apoyando y qué tanto trabajo le estás dando a alguien que le estás enseñando un nuevo sistema, ¿no? Claro. Entonces ya los estás especializando, entonces ahí empiezas a equilibrar como ciertas cosas y dices, ok, la tierra, o sea, si te proporciona un aislante térmico natural hasta cierto punto, a lo mejor dices, bueno, a lo mejor vas a ocupar, a lo mejor sí le metes aire acondicionado, pero ya lo vas a usar en casos muy extremos, ¿no? Que esté muy, muy helado, esté muy, muy caliente y dices, es que no se puede. Pero que lo ideal con estos sistemas es eliminar esas cositas. Pero sí sería como parte de que, como te comentaba ahorita, o sea, tratar de venderse lo que es una opción A, ¿no? Como que no solo tienes el bloque o el acero para vender, ¿no? Sí, y que también los materiales industrializados no necesariamente pueden ser la mejor opción, pero también habrá que ver qué es lo que estás buscando como objetivo de tu proyecto. Exacto. Entonces, básicamente es como tener claro cuál es el objetivo del proyecto. Hay una cantidad de caminos para llegar a ese objetivo y básicamente nada más es estar consciente que cada una de las decisiones que hacemos lleva o conlleva impactos medioambientales que no los vemos, pero que están en algún lugar. Y nada más hay que estar conscientes que la actividad pues los va a generar en algún punto, ¿no? O sea, sí, porque no hay uno que sea cero, ¿no? No lo hay. Es imposible, o sea, están lo que es de menos, de más, pero precisamente, o sea, a lo mejor lo que a mí me funciona para un proyecto pues no son las mismas necesidades que alguien que necesita un edificio gigante, ¿no? Claro. Que para esto se desarrollan el IT y todo este tipo de certificaciones que dices, volvemos a lo mismo, es un negocio, pero le estás llegando por la parte sustentable y que funciona. Y que por cada contexto que tenemos también cantidad de posibles soluciones que tienen que estar adaptadas a ese contexto. Ajá, y que hasta ahí mismo está esta oportunidad como de ser creativos en esta área, no sé, como hace poquito con el tema del sargazo en Cancún, claro, que empezaron a utilizar el sargazo para hacer bloques. Exacto. Entonces que dices, ok, entonces no, es prestar atención a esas necesidades. El único problema que pueden tener esos tipos de sistemas constructivos es que la fuente del material no es constante. Entonces, cuando se logra producir o demás, pues no puedes garantizar una cantidad de productos. Sí, un flujo constante. Pero bueno, al final de cuentas hay una problemática y se la soluciono. O sea, ya después me preocuparé en otro momento. Ajá, exacto. Cuando surge otra cosa, me adapto. ¿No? Y también precisamente creo que uno de los casos que nos ha llevado a este tema de insostenibilidad, si lo podemos llamar de alguna manera, es de que precisamente la industrialización nos ha acostumbrado que siempre queremos tener el flujo constante de todo. Sí. Cuando en realidad en la naturaleza no hay nada de flujo constante, o sea, simplemente el hecho del cambio de estaciones, hay momentos para hacer cada cosa en cada estación, o sea, las condiciones son diferentes en cada estación. Sí, que te vas a lo más básico y es la cosecha, ¿no? Exacto. Entonces, por ahora pues podemos tener el mismo producto, o sea, prácticamente todo el año por el uso de fertilizantes y demás cosas. Entonces, ese es como, y nuestra actividad pues está acostumbrada a un flujo constante de materiales. Es cierto, realmente es una parte que no había pensado, ¿no? Ajá. Entonces, si tengo que construir un edificio de 30 pisos, pues yo tengo que garantizar que ese edificio lo voy a construir en el menor tiempo posible, porque sobre todo los edificios verticales, pues no puedo desplazar ninguna unidad si no está el edificio terminado. Sí, es como que voy a hacer 5 pisos y luego te dejo. Y ya lo termino después, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte en donde pues el ritmo en el que nos movemos difiere un poquito de lo que a lo mejor en términos naturales nos puede dar el medio ambiente. Ok, va. Y si gusta ya para ir cerrando la plática, una pregunta que quería hacer, que ahorita le respondiste un poquito con el tema de que cuando te invitan a ser como crítico en estos, les motivas un poquito con hacer esta crítica, vamos a decirlo así, introspectiva de ¿por qué propusiste eso? Pero
parte de, como profesor, el tema de investigación, o sea, cómo trasladas un poquito a lo mejor esa inquietud de no solo se queden con lo que yo les estoy diciendo, sino que investiguen, indaguen un poquito más como a los alumnos, ¿no? Ok, bueno, es, digamos, desde un punto de vista personal para a lo mejor resultar más sencillo decir, bueno, hay ciertas materias en donde podemos ahondar en esos puntos, en particular en la universidad, en la UABC, pues tenemos la opción de estas optativas y nuestro programa de estudio es muy flexible. Entonces, hay materia, de hecho tenemos una precisamente arquitectura y sostenibilidad, de medio ambiente, cada hace como que específicas para esa área, ¿no? Pero esas son como optativas que van apoyando a la parte de proyectos. Pero ya en sí la clase de diseño arquitectónico, para mí algo que donde trato de poner mayor énfasis en la cuestión del análisis ambiental y el contexto en donde están. O sea, para mí es la parte como más crítica en el sentido de que si tú no estás consciente del contexto en el que estás, entonces no vas a estar consciente de lo que vas a aprovechar y lo que vas a producir en el contexto. O sea, a final de cuentas no hay edificio, no todo va a tener alguna repercusión positiva o positiva, o sea, para tanto para el mismo edificio como para lo que está alrededor. Entonces un poco esa es la idea que trato como de transmitir a los chicos, ¿no? Bueno, estamos conscientes que tienes siempre realizado la crítica un poco de todos hacen azonamiento, todos revisan el azonamiento, pero cuando revisamos el proyecto, en la primera vuelta del proyecto, el azonamiento no se ve. Entonces como de, si lo analizaste, pues deberías de considerar, o deberías de poder justificar que tus condiciones del proyecto pues aprovechan de qué manera o controlan de qué manera ese elemento que lo tienes ahí todo el tiempo y que va a repercutir mucho en el nivel de habitabilidad del edificio. ¿No? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos en época de calor, o sea, nuestros edificios al interior están más calientes que al exterior en cierto momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no controlamos esas cadencias térmicas y demás? En términos como muy generales, ¿no? Podríamos ahondar con cada uno de ellos, hacer los cálculos de comportamiento térmico de la vivienda y demás, que no es la intención de la clase de diseño, pero por lo menos tener esos criterios que te ayuden por lo menos a buscar algo que después lo podrás justificar o podrás ahondar en otros materiales. ¿Y como cuál pudiera ser como un consejo? Porque imagino esta mentalidad viene del hecho de analizar tu contexto, porque teniendo el contexto de haber estudiado en España y hacer un trabajo enfocando eso aquí, pues te obliga a esto es el marco que tengo para trabajar, pero obviamente mi realidad es otra. Entonces se dio por esta vivencia. ¿Cuál sería como un consejo? Decir, es que pues obviamente no todos tenemos las posibilidades de ir a España y pagar, no sé, como una maestría en este tema, pero como para que los mismos estudiantes de todos los rangos que se puedan poder generar como eso, porque siento que muchas veces lo teórico de decírtelo es hacen análisis, va, y ya lo haces, pero como por cumplir, como que realmente si no lo ves, no lo interiorizas, ¿no? Como cuál pudiera ser a lo mejor ahí un consejo para eso. Interesante esa parte, bueno, desde mi punto de vista es vivirlo. O sea, la parte, y no vivirla la experiencia a lo mejor de la maestría o demás, sino vivir el contexto. Nuevamente, mi idea es, muchachos, tenemos que ir al sitio, ver, y no se trata de ir al sitio una vez. O sea, que nuevamente tendemos a llegar, hacemos la visita del sitio, llegamos y estuve en un día, en un momento como tal, y ya no fue más que la fotografía. No fue exactamente una fotografía, pero fue el video de 20 minutos en el tiempo que estuve ahí como tal, ¿no? Entonces es como esta parte de pues revisar tu contexto en diferentes momentos. Básicamente no puedo hacerlo muchas veces porque pero normalmente lo que trato cuando es posible, sobre todo en temas de vivienda, proyectos de vivienda, cuando estamos viendo es busca alguna ubicación en un entorno que te sea familiar. Esa es como una posibilidad en el ámbito académico, que básicamente tienes esa posibilidad, ¿no? Pero es como utiliza un espacio, si no es exactamente dentro de tu colonia, si uno donde puedas fácilmente desviarte y a lo mejor retomar ese lugar, porque tienes que estar sensible a lo que pasa en diferentes momentos. Para mí es así como ese punto de inicio, ¿no? Se me hace muy cool, sí, a lo mejor un terreno donde que todos tenemos como por lo menos esa visión de arquitecto, pues aquí se pudiera hacer esto. Pero como sí es cierto, si es algo que tienes en el trayecto, hacer ese ejercicio de mira, voy en esta época de calor, pues no sé, veo la inclinación
inclinación de suelo así, o ahorita que pasa y que está lloviendo, mira, y se estanca. Sí, cómo mira, funciona el agua. Exacto. ¿no? Entonces, esa es un poco más la idea de que digas, sabes que tengo conocimiento. Obviamente en un ámbito académico, ya en la profesional, bueno, es mucho más complejo poder hacer esa aplicación. Pues bueno, aquí, muchas gracias por la plática. La verdad, Muchas gracias a ti. se me pasó volando el rápido el tiempo, la ¿verdad? Sí. Sí, ya. Pero ya, lo bueno que ya desde que iniciamos ya decimos, se pasa el tiempo volando aquí, ¿no? Pero Bien. pues muchas gracias por darse el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Sé que queda mucha más plática para darse y estamos puestos para una segunda vuelta en el futuro. Pues me da gusto. Y ya tener algo, hasta ya preguntas mucho más concretas y específicas y pues esperando un poquito más de la experiencia que se acumule en ese tiempo, ¿no? Pues a gusto. Pues ya estás. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado el capítulo completo, por haber llegado hasta aquí y pues esperemos que algo de todo lo que se platicó aquí los motive o les saque esa inquietud o hasta hayan sacado un buen consejo de la experiencia, ¿no? Gracias. Ya está. Bye bye. Nos vemos.